Saludos para todos. En este video deseo compartirles el capítulo 6, que es el último del libro 4 días en Babilonia. Vamos a ver la primera parte. La iglesia cristiana primitiva. Jesucristo, el origen de los anticristos, anticristos babilónicos y mensaje a las iglesias. Para Zaha, el descubrimiento de toda esa falsa doctrina fue un golpe muy duro, con el cual quedó totalmente aturdido y sin ganas de luchar en un mundo infame, en donde los fríos corazones de los líderes de las instituciones morales eran solo suelos áridos, donde la infertilidad es su característica, donde la semilla no germina jamás, porque cual higuera está totalmente sujeta a la palabra del Señor cuando dijo: nunca jamás en ti haya fruto, y se secó del todo. Un día en el cual Zaha no encontraba sentido en su vida, y en que el vacío de su corazón era más evidente, echó a correr por la montaña y con su corazón lleno de dolor y sus ojos escondidos tras la multitud de las lágrimas, oró al Dios de los hebreos, al único que sentía verdadero, y le suplicó que le ayudara a encontrar el camino. Así pues, oyó una voz física que le dijo: ensúciate, que yo te limpiaré. Entonces yo, Zaha, dije en mi mente: ¿cómo así? No entiendo, ¿eres Dios o el demonio quien me habla? Y no recibí respuesta. Solo hice caso y me lancé sobre el primer charco de lodo que encontré, y luego me bañé en una cascada y me limpié. Este acontecimiento me puso a meditar muchos meses, hasta que por fin, leyendo el Nuevo Testamento bíblico, pude entender el significado de aquellas palabras que oí cuando corría por la montaña, oculto entre el espeso verde de las plantas que con su rocío lloraban junto conmigo mi tragedia, y se sacudían con la brisa, como cuando los humanos movemos la cabeza en señal de lamento. Cuando le pedía a Dios que me quitara la vida, porque no le encontraba más sentido a seguir viviendo para conocer más la maldad. Yo solo quería conocer a Dios y a su pueblo y estar con el Señor, pero si no podía, mejor que me matara, porque sin Él la vida no tenía sentido. El significado de aquellas palabras marcó profundamente mi vida y me pasó de la ley a la gracia en un 2x3. Me permitió, en verdad, aprender a confiar y depender de la voluntad de Dios. Y su significado es el siguiente: ensúciate, que yo te limpiaré. Cuando me encontraba con los maestros de la cuarta vía, yo, Zaha, había adquirido no solo poderes místicos, sino también unos grados esotéricos. Era dragón de sabiduría, también maestro, y por esta razón dictaba muchas conferencias pensando que estaba haciendo el bien y la voluntad de Dios, y convencido de que estaba ayudando a la obra de redimir la humanidad perdida. En ese obrar me llené de orgullo, porque las personas me llamaban maestro y me rendían pleitesía, y equivocadamente pensaba que estaba limpio de pecados porque cumplía a cabalidad las más de 500 leyes de comportamiento que me fueron inculcadas en esa doctrina tenebrosa.
Sin embargo, un vacío permanecía en mi corazón, lo que no me permitía ser feliz. Porque a pesar de que se leían las Escrituras, las acciones de los miembros y dirigentes de la doctrina de la Cuarta Vía no se adaptaban a lo que decía la palabra de Dios, y cada vez acomodaban más las Escrituras a sus caprichos. Esto lo pude entender en la medida que el Señor Jesucristo fue llenándome con su presencia y su verdad, porque se nos inculcaba solo leer el Antiguo Testamento con su cartapacio de normas morales, pero el Nuevo Testamento casi no se leía. Y claro, ahí estaba la clave de todo en absoluto, las magistrales enseñanzas del Salvador del mundo. ¡Qué bendición este varón Jesucristo al entrar en mi lamentable vida! El Señor aclaró mis dudas, una por una, y me di cuenta que entre más me acercaba a Él, mi suciedad era más evidente. Yo solo estaba limpio por fuera, pero por dentro era una vasija llena de inmundicia, no porque tuviera malos pensamientos ni malos sentimientos, porque la verdad casi ni tenía eso, pero sí por mi orgullo, en medio del cual despreciaba a las personas que no pertenecían a la organización, ya que los consideraba inferiores y pecadores. Irredentos prácticamente, no dándome cuenta que la verdadera limpieza se hace de dentro para afuera, y no de afuera para adentro. Por esto el Señor decía que cuando uno se limpiaba por dentro, por fuera también quedaba limpio. También decía: fariseos hipócritas, que sois cual sepulcros blanqueados, inmaculados por fuera, pero por dentro llenos de toda inmundicia. En esa condición me encontraba yo, Saha. Y para completar, ciego, porque ni siquiera podía ver mis propios errores, hasta que el Señor, con su admirable amor, me enseñó lo poco que soy sin Él, y lo valiosa que puede ser una criatura cuando se arrepiente y permite que el Padre tome control de su existencia. En estos momentos, al recordar estas cosas de nuevo, mis lágrimas se escapan de mis ojos. Las hay de todo tipo, unas de tristeza, otras de agradecimiento y otras de fe, en que todo aquel que lea este libro cambie su vida, abandone sus vicios y se entregue por completo a Dios. No en una organización religiosa, sino en verdad cada día en la intimidad de su habitación, donde podemos hablar y ser uno con Él, al confesarle cada aspecto, cada anhelo y cada inquietud que intranquiliza nuestra vida. Así pues, acercarse a Cristo es como cuando uno se acerca a una lámpara en la noche. Claro, uno cree estar limpio porque en la oscuridad no se ve la suciedad, pero en la medida en que uno se acerca a la luz, empieza a ver las manchas y dice uno: carajo, no sabía que estaba tan cochino. Yo, Saha, era un hombre limpio, según el criterio de los maestros místicos, pero la falsa limpieza que tenía la había conseguido a base de muchísima voluntad, disciplina y de ser un reprimido, prácticamente una piedra sin misericordia, que no siente la tentación de lo malo, pero tampoco es sensible para lo bueno. Así pues, era casi inmune al mal, supuestamente. Por este motivo, el Señor me mandó a ensuciarme, para luego poderme limpiar, para poner vino nuevo en un odre nuevo. Me sentía muy solo, pero al menos cada día aprendía cuáles eran las características de la iglesia cristiana primitiva. Y con denuedo y resueltamente salí a las frías calles de Babilonia a buscar a mis hermanos en medio de la tiniebla y el horror del día a día. Al tener que pasar por el lado de innumerables grupos de zombies,
elaborados por la maquinaria política y religiosa dominante de las masas. Entré en varias fábricas de zombies, pensando en hallar, aunque fuera un hijo de Dios, que tuviera su marca, el Espíritu Santo, y que estuviera libre de cargas mentales y de leyes absurdas que aprisionan el libre albedrío de seguir al Señor por amor y no por miedo al castigo, que en sí ya el temor no es por el castigo de Dios, sino por el atormentador que dirán en la iglesia. Busqué y no encontré uno solo. Sentí que las benditas doctrinas, el santo comportamiento y la fraternidad de aquellos hermanos de antaño, los cristianos antiguos, se habían extinguido para siempre como los dinosaurios de la prehistoria, y que sólo quedaban enclenques fósiles sin vida, entre paréntesis, iglesias, que sólo sirven para dar prueba de la verdadera historia, pero que no pueden ya compartir experiencias ni avivar la llama declinante de una pequeña luz que lucha por no sucumbir ante la inclemente brisa del engaño. Las instituciones religiosas son la brisa que con sus dogmas y apegos por el dinero y torpe diezmo hacen que quienes buscan a Dios de corazón pierdan el interés y así sus llamas sucumben, porque entre más intentan acercar su llama a la brisa, ésta la apaga, por cuanto está llena de engaño y no llegan a tener estas instituciones ni siquiera parecido con la iglesia cristiana primitiva, de la cual mencionaré sus características a continuación, y ustedes mismos, quienes leen este libro, sacarán sus conclusiones. Primero, la iglesia cristiana primitiva comenzó con la cabeza y la piedra fundamental viva, que son las enseñanzas del Señor Jesucristo, las cuales están totalmente acordes con las enseñanzas de los antiguos profetas bíblicos. Segundo, los hijos de Dios son aquellos que llevan la marca de Dios, Espíritu Santo, que confiesan que Cristo vino en carne y que Él es el Mesías, Hijo de Dios, y que guardan su ley, la cual es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, cuando el Señor resucitó, les dijo a sus discípulos: id y predicad este evangelio a las naciones. Cuarto, el poder de lo alto llegó a los discípulos en Pentecostés. Ellos parecían borrachos y hablaban palabras de Dios, y cada persona que estaba oyendo en la ciudad de Jerusalén los oía cada uno en su idioma, y había más de 10 idiomas distintos en ese momento. Y no se necesitó de traductores, porque cada uno entendía el mensaje, y muchos se convirtieron y alabaron a Dios y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Quinto, los grandes milagros también eran fundamentos de la fe, fundamentos en la fe de la iglesia primitiva. No solo los hechos por los profetas antiguos, que detuvieron el sol, detuvieron la lluvia, separaron las aguas del mar, resucitaron muertos, sanaron leprosos, evidenciaron el futuro y fueron la antorcha del pueblo de Dios por aquellos días, sino también los milagros hechos por el Señor y los apóstoles, que sanaban toda enfermedad, resucitaron muertos, y aún, como en la antigüedad sucedió con el profeta Eliseo, que muerto ya, lo echaron en una zanja con otros muertos, y los muertos revivieron. También, cuando el Señor fue lanzado a la muerte, los muertos se levantaron de sus tumbas y se mostraron ante todo el pueblo. No comprendo cómo, pues, los sacerdotes y pastores de hoy en día en Babilonia, sabiendo estas verdades, pueden indignar a Dios como si desconocieran su poder y su ojo, que es más grande que el sol.
No comprendo cómo pueden decir que son profetas y maestros, engañando a los incautos. ¿Desde cuándo un maestro es mentiroso? ¿Cómo pueden decir que son de Dios mintiendo? ¿Cómo pueden decir que son de Dios aprovechándose de la ignorancia de las personas para manipularlos? ¿Cómo pueden decir que son hijos de Dios cuando transitan por caminos torcidos que llevan a la muerte? Despierten, guías religiosos, no más engaños. No pueden seguir usando la Biblia a conveniencia propia. El Señor dijo, si ustedes no hablaren, las piedras hablarán. Así pues, les demostré que yo, Saja, era una piedra, y estoy hablando para dar testimonio de esta frase del Señor, y no le temo a la muerte, porque yo mismo se la he pedido al Señor, y la espero pronto, porque ella para mí es mi amiga, porque al morir me acerco a Dios para la resurrección de vida eterna. Les pido disculpas a las personas de buen corazón y que en verdad son hijos de Dios, pero que aún les falta entender algunas verdades del Espíritu, por el hecho de que a veces no me puedo controlar por tantas palabras que llegan a mi mente y mi cuerpo se queda corto y no alcanzo a escribir todo lo que el Señor ha puesto dentro de mí. Mil disculpas. También sé que estas palabras de reprensión no son solo para quienes leen, sino también para mí, y las llevo en mi corazón, porque son del Espíritu de Dios para ser mejor cada día, y aún escribiéndolas no he parado de llorar, porque Dios me tiene totalmente conmocionado, y sé que pronto se cumplirá lo que el Señor dejó escrito en el Apocalipsis. Solo resta que el malo sea más malo todavía, y que el bueno sea aún mejor, y el santo sea aún más santo. De corazón, yo quiero ser mejor y más santo, y esto quiere decir que el Espíritu Santo me hará más humilde. Por esto les pido disculpas de todo corazón, porque no puedo juzgar a nadie por sus obras. Solo puedo ver lo débiles que somos los mortales y la fragilidad de nuestra fe. Por esto lloro de nuevo, por cada uno de los que vivimos en Babilonia. Y he pensado sinceramente en dejar de escribir hoy, porque no hago sino llorar. Y no puedo más. A cada rato me levanto de mi silla de trabajo al lavamanos para poder llorar en paz. Bueno, al parecer ya me pasó la conmoción. Otro punto importante de la iglesia cristiana primitiva es el punto sexto. Es el hecho de que así como en los hogares a veces hay desacuerdos, también en la familia del Señor los hay. Y hubo uno en especial que es narrado en Hechos de los Apóstoles, en el cual tuvo que intervenir el Espíritu Santo para aclarar las dudas y minimizar el conflicto. Y este suceso fue el siguiente. Los cristianos judíos tenían su odre viejo, es decir, tenían las enseñanzas antiguas, y por eso querían que los cristianos gentiles, entre paréntesis no judíos, cumplieran las leyes que ellos cumplían, dentro de las cuales se incluía el ritual de la circuncisión. Dado que el Espíritu Santo llegó a gentiles incircuncisos a través de Pedro, el apóstol, entonces se acordó en una reunión de la iglesia que solo se le pediría a los gentiles que observaran 3 normas judías. La primera, que no comieran alimentos ofrecidos a los ídolos. La segunda, que no comieran sangre. Y la tercera, que se abstuvieran de los vicios sexuales. Aunque esta tercera para nuestros días incluye cualquier vicio, no solo los sexuales. Por esto Pablo, el apóstol, decía, no me meteré debajo de potestad alguna, entre comillas, vicio alguno, de la que luego no pueda salir. Así pues, ¿en dónde quedaron las otras normas?
Hoy en día no dicen los evangélicos babilónicos que es importantísimo pagar los diezmos, y los adventistas babilónicos peor, que dicen que no solo el diezmo, sino también guardar los sábados y toda la ley. Y aún así, las organizaciones religiosas babilónicas siguen inventando dogmas y normas totalmente humanas y absurdas como las siguientes. Somos católicos y tenemos fe en María porque es la mamá de Dios. Y tenemos imágenes inertes de piedra a las que les llamamos santos y las vestimos y las cargamos en hombros. Así Dios diga que no se debe hacer, pero lo hacemos. Somos testigos de Jehová y no aceptamos transfusiones de sangre, y Cristo no es Dios. Somos adventistas y el sábado es la marca de los hijos de Dios. Somos evangélicos y pagamos el diezmo. Y malditos son si no lo pagan. Somos mormones y no tomamos café. Somos judíos y no creemos que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Somos gnósticos y no eyaculamos el semen, lo subimos por la columna. Somos musulmanes y los israelitas nos robaron el terreno. Somos budistas y reencarnaremos muchas veces hasta lograr ser Dios. Somos de conciencia de Krishna y entre más pronunciemos el Mahamantran, más libres somos. Somos unitarios y si estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no vale el bautismo. ¿Acaso Cristo se lleva en una palabra? ¿No es en el corazón acaso? Somos de República Dominicana y la mujer tiene prohibido predicar, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, tergiversando la Biblia e inventando locuras, es que nacen los anticristos babilónicos. Al igual que los anticristos de la iglesia cristiana primitiva, de los cuales se habla en el Nuevo Testamento donde dice, salieron de nosotros, la iglesia de Dios, y eran nuestros, pero el demonio los tentó y los sacó para su servicio, destruyendo la obra de Dios. Así comenzó el cuarto día de Saha, viviendo nuevamente en la frialdad de Babilonia, pero con una gran diferencia. Ya no buscaba sin saber qué necesitaba, y le fue encomendada una misión, la de contar su experiencia a las naciones de la tierra y compartir el mensaje claro y siempre veraz de la salvación a todo hombre que desee conocerlo, sin importar a qué fría fábrica de zombies pertenezca. Y heme aquí con este mensaje a las iglesias, el cual se compone de 12 cartas que a continuación están, cuyas palabras oía mi mente al leer las Escrituras y levantarme de madrugada. A partir de este momento, en la lectura de este libro, se le recomienda al querido lector que por favor utilice una Biblia, preferiblemente en lenguaje sencillo, para que pueda confrontar las citas de las Sagradas Escrituras aquí mencionadas. Hay una que regalan, que es de pasta azul, es pequeñita y es distribuida y fabricada por un grupo de personas altruistas que se denominan los Gedeones. Esa está en lenguaje sencillo y sirve bien para este propósito de estudio. La mayoría de Biblias que no son en lenguaje sencillo fueron hechas para que las personas no las comprendan y así poder mantener llenas las fábricas de zombies. Bueno, hasta aquí la primera parte del capítulo 6 de 4 días en Babilonia. En el próximo video veremos la segunda parte de este sexto y último capítulo, que se titula Mensaje a las Iglesias. Muchas gracias, feliz día, hasta luego.